El arte de elegirte. Oh. Bienvenidos, esto es El Arte de Elegirte y como siempre estoy con mis compañeras Ivonne, Iris y Rosa María. El 3 de enero del 2026 ocurrió un evento de mucha importancia para la comunidad de Venezuela, la captura de Maduro. Ante tanta diversidad de opinión, quizás desde un lugar muy cómodo, desde la sala de tu casa, desde tu cama, desde tu comodidad, hay otro lado de la historia que no se puede ver como política, sino como humana. Para eso tenemos 4 invitadas muy especiales en el día de hoy. Son 4 mujeres de Venezuela, nacidas en Venezuela, que tuvieron que salir de su país y llegar a Estados Unidos a comenzar de nuevo. Gracias, chicas, por estar aquí. Bueno, antes que todo, de verdad quería agradecerles a ustedes, chicas, la oportunidad que nos han dado a nosotras en cuanto a este tema, hablar un poquito situación Venezuela. Y cuando me invitaron yo dije, ¿por qué no? Si ya que las personas, los venezolanos que están dentro de Venezuela no pueden hacerlo, yo voy a aprovechar esa oportunidad. Entonces, nada, a todas muchas gracias. Mi nombre es Fabiola. Llegué aquí hace 10 años. Como todo, no fue fácil al inicio, pero bueno, poco a poco a lo largo del podcast hablaremos un poquito más y nada, gracias por la invitación. gracias. Bienvenida. Listo, mi nombre es Sara, igualmente, igual que dice Fabiola, gracias por invitarme. Llegué a este país hace 11 años y bueno, igual que todo el que migra, al principio no es fácil, pero bueno, gracias nuevamente por la invitación. Mi nombre es Josmari, llegué hace 16 años con muchos sueños y con muchas ganas de disfrutar y de aprender la cultura de este gran país. Y aquí andamos. Gracias. Bueno, mi nombre es Carla, como dijeron aquí mis amigas, muchísimas gracias por la invitación. Llegué a este país también hace 16 años, con muchos sueños, con muchos proyectos y gracias a Dios llegamos a un gran país, por lo menos yo y mi familia, que nos abrió las puertas y gracias de verdad por esta oportunidad, porque como dijo Fabiola, en nuestro país hay mucha gente que no puede hablar y poder hablar nosotras en representación de esas personas, de ese pueblo que está ahí, es una gran bendición. Así que gracias. Escucharlas decir allá no pueden tener esa voz, pues nos honra más aún poderlas tener aquí y que puedan tener esa voz. ¿Hay algo en específico que quisieran compartir además de ustedes? ¿A qué se dedican? Que ustedes quieran compartir. ¿Quieren hablar un poquito de eso? Sí, bueno, en Venezuela era médico, bueno, soy médico, me considero todavía médico, la verdad. Me especialicé primero en pediatría, luego en neurología infantil. Nada, situación país, hubo un momento en que dije, ya, por más que yo quiero ejercer mi carrera, no puedo. Prácticamente yo recuerdo, recetaba el único medicamento que había cuando yo sabía que no le iba a hacer efecto, pero no tenía más. Wow. Yo dije, no puedo, ya, o sea, me niego a normalizar esto, a acostumbrarme a esto, y dije, hasta aquí. Sabía que no iba a ser fácil, sabía que probablemente cuando llegara, lamentablemente, iba a meter todas mis especialidades dentro de una gavetita. Pero bueno, poco a poco, yo pienso que este país de verdad es el país de las oportunidades. Si tú te enfocas con sacrificio, que fue mi caso, la verdad, más o menos sabía dónde quería ir. Bueno, maybe la medicina no quería otra vez como que empezar de cero, la vida del hospital, que no es nada fácil. Era la verdad un no negociable para mí. Pero bueno, me fui por una rama que actualmente trabajo con niños con diagnóstico de autismo y de ADHD. Y bueno, la verdad que creo que todavía sigo trabajando en eso que tanto me gusta. Y bueno, la verdad tengo la dicha de haber llegado por lo menos hoy por hoy a donde quería y todavía siento que me falta mucho por aprender. Yo soy arquitecto, yo estudié en Venezuela arquitectura y allí me casé, tenía mis hijos y la verdad pues que la vida ya era bien cómoda. Mi esposo tenía un trabajo muy cómodo y digamos que yo me dedicaba a criar a los niños, prácticamente como que yo no trabajaba, iba al gimnasio y era una vida muy cómoda. Pero digamos la situación país se comenzó como a complicar cada vez más
y digamos como que comenzaron a haber secuestros, los robos eran, o sea, ni hablar, la comida comenzó a escasear y mi hijo mayor ya estaba terminando bachillerato y ya tenía que como comenzar en la universidad. Entonces llega en ese momento en el que ya tienen como un poco más de independencia, ya les tienes que dar un carro para que puedan desplazarse. Y yo dije, no, o sea, no me siento cómoda. Y pensando en ellos, pues yo decía, no quiero arriesgarlo a que esté saliendo en la calle, ¿sabes? A que lo secuestren o que por robarle el carro le den un disparo, ¿sabes? Y también yo comencé también como a estresarme mucho con esa situación y me daban ataques de pánico. De repente sentía como que me estuviera dando como un infarto, sentía que el pecho horrible y mi esposo me decía, no, eso es un ataque de pánico y respira poco a poco, se iba pasando, pero de repente a la semana volvía otra vez hasta que dije, o sea, no lo puedo controlar, definitivamente no puedo seguir así. Y ya, pues, bueno, comenzamos sí ya a pensar en la posibilidad de emigrar y mi esposo no estaba como muy dispuesto. Entonces me decía, ¿tú estás segura? Porque si nos vamos, tú vas a tener que trabajar, ¿sabes? O sea, todas estas comodidades que tienes se te van a ir, ¿sabes? Y yo no, yo estoy dispuesta, yo voy y yo voy a trabajar. Hasta que ya decidimos venirnos con sacrificio, porque es un país diferente, es un idioma diferente. Y vamos a estar claros, uno era arquitecto y tiene todo su background ya, pero llegas aquí y comienzas de cero. O sea, olvídate de lo que tú te graduaste, uno comienza trabajando de cualquier cosa. Y así es. Pero poco a poco, digamos, como que uno logra como ir avanzando poco a poco. Hice unos estudios de diseño interior que tenía algo que ver como con mi carrera, pero por lo menos era una educación de un título de acá. Y digamos como que comencé a entrar en el medio y entonces pues poco a poco de un trabajito va saltando a otro, de otro va saltando a otro y ya, la verdad que después de 11 años pues siento que me siento cómoda. Hoy estoy trabajando en una compañía grande de project manager, estoy metida digamos en el área también de la construcción, de proyectos, de planos, de casa y aunque no soy arquitecto pues me siento bien porque estoy en el área. Eso sí, con bastante esfuerzo, sacrificio, pero yo creo que si hay algo que nos caracteriza a todos los venezolanos, aunque hay un poquito, un grupo chiquitico que no es así, pero la gran mayoría somos profesionales, trabajadores y todos luchamos de verdad por dar lo mejor de nosotros. Así es. Pues bueno, en mi caso, yo en Venezuela soy administradora de empresas de diseño. Soy muy manual, me encantan las manualidades, muy artística. Pero ya era como que la situación era, como lo han dicho, era mucho de que estoy acostumbrada a que falta la leche, entonces pues bueno, llegó la leche en el mercado, entonces bueno, voy y hago la cola, puedo comprar 2 leches nada más, chévere, me compro las 2 leches y listo. Pero entonces ya yo me había casado y ya por supuesto quería ser mamá y ya estaba pensando en ser mamá, entonces decía, yo me puedo aguantar de tomarme la leche, ¿sabes? Bueno, me raciono, me tomo un poquito, pero ¿cómo le raciono la leche a mi hijo? Entonces ahí era como cuando empezó y ya así mi esposo empezaba y decía, no, vámonos. Estados Unidos te va a encantar, me decía él. Y yo decía, no, yo soy venezolana, a mí me encanta mi país, yo amo Venezuela. Y todavía, o sea, yo hablo de Venezuela y se me corta la voz, se me aguan los ojos y todo, pero entendía de que había que hacer un cambio, porque pues nada, o sea, el país iba hacia abajo. Entonces decidimos venirnos, como todos igual, gracias a Dios nosotros tuvimos la ayuda de mis tíos, pues que no llegamos, digamos, ¿sabes? Así como solitos, a la nada, exacto, solos. Pues gracias a Dios tuvimos a mis tíos, estaban también los tíos de mi esposo, y pues allí empezamos y después ya vinieron mis bendiciones y nada, o sea, y de verdad que este país es un país de oportunidades, sí, o sea, es un país donde sí, tú trabajas, pero también en Venezuela, pero también en Venezuela tú trabajabas. Y mi esposo, por ejemplo, se paraba a las 5 de la mañana
para que yo lo pudiera llevar a la estación del metro, porque teníamos un solo carro. Entonces yo lo llevaba a la estación del metro más cercano y su trabajo empezaba a las 9 de la mañana, pero él se paraba a las 5. Mientras que agarraba el metro y se iba hasta Caricuao, que era donde le tocaba trabajar. Sí. ¿Sabes? Entonces tú dices, ajá, Calidad de vida. calidad de vida. Entonces digo, sí, en este país se trabaja. Sí, claro, en este y en todo país tienes que trabajar. Exacto. Sí. Ya tú vas viendo cómo van a ser las cosas, porque sin menospreciar, por ejemplo, para mí fue un como que el primer día que yo vi a la señora al lado de la casa de mis tíos, llegando, era la señora que limpiaba, y la señora llegó en un Toyota Corolla, sacó sus cosas y yo, ¿y esa señora qué va a hacer? Y mi tía me dice, no, esa es la señora que limpia en esa casa. Y yo, en mi país la señora llega en un carrito por puesto que tiene que agarrar, o sea, bajar primero las escaleras del barrio, montarse en el carrito, caminar hacia el metro y en eso le dan 2 horas para llegar a la casa a limpiar. Entonces, es como que... Que es la diferencia de la calidad de vida que puedes todo, obtener sí, es todo como haciendo que el un mismo conjunto. trabajo. Ajá. Entonces tú dices, oye, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? Claro. Porque de repente ya yo tenía mi vida, ya yo tenía como un rumbo, pues tenía mi trabajo, tenía mis cosas y mal que bien, como decimos en Venezuela, nos iba bien. Pero ya después tú empiezas a pensar y dices, ajá, pero yo quiero una familia, pero yo quiero tener mi hijo, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Cómo se lo puedo dar? Entonces allí era cuando vinimos y pues bueno, aquí andamos. Mi testimonio es un poquito distinto de la llegada a este país, aquí de mis amigas. Yo llegué a este país este año cumplo 17 años de haber llegado a este país. Pero no fue una decisión que planifiqué o que quise tomar, no. En esa época yo estaba casada, ya tenía 3 hijos pequeños, y mi ex esposo, hoy en día es mi ex esposo, en ese momento era mi esposo, y ahí teníamos ya unos 9 años de casado. Trabajaba con la oposición al gobierno, en ese momento el gobierno de Chávez. Y Chávez lo mandó a buscar. Cuando en Venezuela dicen te mandan a buscar, es que te mandan a colocar preso. Entonces un día mi esposo ya no estaba en la casa, pero así, y gracias a Dios pudo huir, porque si no yo estuviese como ahorita pueden ver en las noticias de esta persona tiene 23 años, un preso político, así, porque literalmente hubiese sido también un preso político, o sea, él estaba trabajando en la campaña de una gobernación y una alcaldía de la oposición, y simplemente quién es esta persona, quiero que me la traigan. Entonces fue una decisión que no fue planificada, fue una decisión a la fuerza porque él tuvo que huir, yo tuve que irme de mi casa con 3 niños pequeños porque a mi casa lo iban a buscar, porque allá funciona así, la policía militar llega, hace lo que quiera, no importa, llegan a tu casa, pueden hacer lo que quieran, requisaron oficinas, todo, y yo entonces escondida con 3 niños pequeños porque con 3 niños pequeños no podía irme como de la misma manera que salió él. Entonces fue algo bien fuerte para nosotros, pero como todo en esta vida, siempre de algo así nace una bendición. Y eso fue una bendición en la vida de nosotros, porque pudimos llegar, fue una familia que se tuvo que separar por 9 meses, pero eso se superó, pudimos llegar a este país. Mis hijos le doy totalmente gracias de esa situación que pasó, porque pudimos llegar a este país, tener un estatus. Hoy en día todos somos ciudadanos, mis hijos pudieron estudiar, tener esa libertad que yo sé que si a lo mejor hubiese vivido más años en Venezuela con mis hijos, hubiese tenido que planificarlo como lo mencionan aquí mis amigas, porque nadie quiere eso para sus hijos, o sea, la inseguridad, o sea, acá todas las que tenemos hijos y vivimos aquí, sabemos que ellos pueden salir, disfrutar, lo que son niños pequeños, ir a un parque, jugar, correr pelota. En Venezuela no se puede. En Venezuela no se puede. O sea, eso no se puede. Esa libertad tan normal de que tú veas unos niños en un parque corriendo, jugando pelota, no, eso no pasa. Fíjate, eso es algo Eso que no aprendo pasa. contigo porque Eso el que no lo vive imagina. y el que no está allá no lo sabe. Pero así es aquí, así es. O sea, eso es un lujo. Eso que uno da por sentado acá. Sí.
O de tan correr, sencillo de como- mira, vamos a sacar la bicicleta, vamos a jugar Ajá. pelota, vamos a patinar. No, los niños no lo pueden hacer. O solamente el Porque es hecho un de que peligro. reciban el autobús, donde se Nada, ponen el que van autobús. que van a la escuela, que toman un autobús, pero en una escuela, no lo Ajá. pueden hacer. Que ya chicos más adultos, ir a la universidad, el carro, salir, es un peligro. O sea, te pueden asaltar por quitarte unos tenis, o sea, unos zapatos, o sea, no estamos hablando de lujos, no, porque es muy duro. Se convierte en una sobrevivencia. Es sobrevivir, Sí. es sobrevivir, Literal. es sobrevivir. Y uno se va acostumbrando, así como te acostumbras, como decía Josma aquí, no, bueno, no hay leche, entonces, bueno, no tomo leche. O, bueno, yo antes me comía, no sé, esto, ahora no lo hay, ok, no me lo como. Y tú te vas acostumbrando, pero no es lo normal. Lo normal es que tú puedas vivir, que tú trabajes y que tú, en la medida que tú estudiaste, tú trabajaste, tú puedes desarrollar tu vida normal. Y uno se va adaptando, pero se va adaptando a algo que no es normal. Exacto. Sí. Te vas Entonces, conformando. te vas conformando Adaptando. y así no debe ser, ¿entiendes? Entonces, de verdad que, o sea, como dije, de todo, siempre nace una bendición y fue una bendición venirnos para acá, ya tener aquí una vida estable. Este país, como todos los mencionamos, es el país de las oportunidades. Si tú haces las cosas bien y tú luchas y tú trabajas, tú vas a tener una calidad de vida, constante, que es lo que ves resultados. cualquier ser humano se merece. De repente, claro, ya nosotros en su mayoría tenemos ya más de 10 años, ya las cosas han cambiado allí. Pero ocurrió y por eso, o sea, pasó. Y más allá de eso, el hecho, por ejemplo, ahorita mismo, una de mis sobrinas, ella es doctora. ¿Sabes? Un doctor aquí, no sé exactamente cuánto gana, pero ni de broma gana $9 el mes. El mes. ¿Sabes? Entonces tú dices, wow, ¿qué haces con $9? Sí, yo me recuerdo que hace como 3 años, algo así, mi papá hacía como una caja para mandarla a Venezuela y mi hermano pedía una Nutella. Y tú compras la Nutella y las Nutellas te cuestan $14, creo que era que costaban las 2. Y él decía, imagínate, las Nutellas cuestan $14. Ni una Nutella. Entonces, al mes te ganas $9. Los números como que no me dan así como que tú dices. Entonces, es como el día a día del venezolano, y el venezolano en muchos lugares ha tenido que, como eran nuestros antepasados, el trueque. O sea, tú vendes pollo, bueno, yo vendo carne, cambiamos pollo por carne y cosas así. Entonces, es como el inventarse y el conformarse a la situación. O sea, nuestra generación como que vivió el antes y el después. O sea, yo crecí en una clase media, mi mamá gran parte del tiempo fue madre soltera, con un sueldo de actividades en oficina, y bueno, nos sacó adelante a mi hermana, a mí, las dos profesionales, y bueno, éramos clase media, pero teníamos lo necesario y hasta un poquito más. Vivíamos felices, cómodas, viajábamos, teníamos lo que queríamos. Y justo cuando cuando llega Chávez, que fue donde empezó el declive en todo esto, yo me gradué de médico. Entonces, recuerdo que yo cuando recién graduada, que él apenas iba llegando, yo me sentía recién graduada la mujer más rica del mundo. Y ya después que, bueno, me voy especializando, tengo 3 trabajos, tengo 4 trabajos, pero en lugar de avanzar, estoy como que estancada y retrocediendo. ¿Qué está pasando aquí? Y lo otro que también fue muy triste es que cuando llegó Chávez, el foco de él fue, si bien la clase pobre, que, bueno, por mala administración de la política era la que estaba menos favorecida, pero el enfoque fue, ok, yo ayudo a ciertos pobres, pero a costa de clase media y clase alta. O sea, hacía creer que a los pobres, o las personas de menos recursos, porque tú tienes, a la clase media, porque tú tienes esto y yo no. O sea, empezó esa rencilla, así comenzó todo.
esa rencilla de por qué tú tienes esto y por qué yo no, si todos somos iguales. Y bueno, la verdad yo sí creo en algo que se llama meritocracia. Si yo estudié, me preparé, no puedo tener lo mismo que alguien que no ha estudiado. Que no hay igualdad de oportunidades, sí, puede ser. Pero el problema fue él se enfocó en como que crear esa rencilla entre las diferentes clases y bueno, fue cuando la clase media, que era la que luchaba, se terminó yendo en su mayoría, sufriendo, bueno, hasta aquí no podemos. La clase alta, bueno, llegaron, la clase alta, muchos se mantuvieron en clase alta porque, bueno, eran ya familias de... Exacto. Pero entonces también llegaron los amigos de los amigos que, bueno, yo no estudié nada, pero soy amigo de... Entonces, sí, ahí fue cuando empezó, aparte de la crisis económica, como que la crisis social entre por qué tú tienes esto y yo no. Entonces, sí, creo que eso fue el inicio, fue el factor que empezó a afectar la cotidianidad en Venezuela. Y fue triste porque de verdad yo viví el pre y el post y de verdad que yo hoy en día lo pienso y yo, wow, o sea, éramos felices y no lo sabíamos. Y ese Sí. cambio fue poco a poco, sutil, o fue de momento. Fue bien poco a poco, bien poco a Fue poco. justamente eso, como que hoy te cambié una cosa y ya de repente no te das cuenta, cuando te das cuenta ya te acostumbraste y después otra cosita y te volviste a acostumbrar y así, hasta que de repente ves hacia atrás y dices, ¿qué ha pasado? Pero ya. Es como si le hubieran vendido un sueño, como si le hubieran, ¿verdad? El sueño de yo voy a todas las personas con escasos recursos los voy a ayudar, que eso está bien, pero no a costa de... Hay un video muy famoso de Chávez en donde él está en centro de Caracas y si él veía un edificio bonito, ¿de quién es eso? Ah, de una empresa privada, expropiese. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Expropiese. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y eso expropiese. Y o sea, no había, si tu familia trabajó toda la vida por eso, no, expropiese porque eso es para... Y lamentablemente todo lo que él expropió hoy en día es nada. O sea, no funciona, está en ruina, entonces eso es lo lamentable, que no fue, bueno, sí, va a servir a la comunidad. No, sencillamente me imagino que crearon contratos, robaron lo que se podían robar y hoy en día es nada, es ruina. Entonces es bien lamentable. De hecho, Venezuela es un país es un país petrolero, aunque tiene muchísimas otras riquezas, porque Venezuela de verdad que es un país súper, no porque soy venezolana, pero Venezuela es un país súper afortunado porque tiene la mejor ubicación del mundo, tiene el clima excelente, tiene pues playas hermosas, médano, hasta nieve si quieres ver, o sea, tiene la Gran Sabana, el Salto Ángel y pare usted de contar. Y tiene petróleo y tiene riquezas naturales como oro, minerales, diamantes, o sea, minerales. es más cosas hasta que ni siquiera nos imaginamos que tiene. Y a las personas que trabajaban en el petróleo, que eran personas estudiadas, Súper que preparadas. muchas se prepararon aquí en Estados Unidos a través de la beca de Funda Yacucho, esas personas, él sencillamente las sacó, porque esas personas se fueron a un paro porque le dijeron, epa, stop, o sea, lo que estás haciendo con nuestro país no vamos bien. ¿Cómo se llamaba? Es como una compañía. PDVSA. De Petróleo de hecho, Venezuela. muchísimos ex PDVSA están acá, y lo sacó así en lista, fulano de tal, despedido, fulano de tal, despedido, fulano de tal, despedido. Y sabes, y eran gente valiosa, gente que tenían años. Y no solo aquí, sino que después entonces las compañías petroleras de otros lugares, de decirte de Dubái, de los Emiratos Árabes, se los peleaban porque la preparación académica que tenían era única. Y hoy en día hay petroleros que viven, imagínate, en los Emiratos Árabes, una cosa así, pero por lo que estudiaron. No, y ni siquiera se tuvieron que ir tan lejos. O sea, muchos emigraron a Colombia y pusieron el área la industria petrolera en Colombia, o sea, a valer totalmente. O sea, los grandes ejecutivos de PDVSA, porque eran gente valiosa, preparada, valiosa, súper preparada. Y quería comentar algo con lo que dijo Fabiola. El discurso empezó así. O sea, el discurso era,
yo no es que como tú tienes algo, o sea, yo quiero tenerlo, o sea, yo me voy a esforzar para tenerlo, no, como tú lo tienes, te lo quito, ¿sabes? O sea, es la diferencia, o sea, el discurso de crear ese daño social, ese rencor social, esa separación, en vez de decir, mira, ella tiene eso porque estudió, porque trabajó, porque lo luchó, qué bien, yo me voy a fijar en eso, ¿verdad? Para yo también conseguir una buena oportunidad, estudiar, trabajar y salir adelante. No, ella es mala porque tiene eso, o sea, está mal, vamos a quitarle, como eso que decía, y es verdad, o sea, expropiando empresas que gente que tiene mucho dinero, pues tienen mucho dinero, pues estuvieron toda la vida trabajando. Porque lo trabajaron. Porque lo lucharon. O sea, no porque de la nada estaba ahí, porque lo lucharon. Entonces, ¿por qué me voy a ir en contra de eso? Sí. Entonces creó ese odio, porque en verdad creó un odio de que en Venezuela nosotros, 27 años atrás, estaban los partidos políticos y tú puedes ser de uno, yo era de otro, y todos íbamos a la misma fiesta, todos íbamos al mismo colegio, todos nos íbamos a dar un abrazo, todos felices. Lo más que eran las peleas de yo soy adeca, yo soy copellana. Pero nada, era, o sea, todos compartíamos. No, o sea, cuando llegó el chavismo, las familias se separaron, porque uno era de un partido político y otro de otro. Porque creó ese resentimiento social. De que el que tiene algo es malo, no, en vez de fijarte en el que tiene algo y querer obtenerlo de la mejor manera, porque oportunidades va a haber, estudia, trabaja, sal adelante, no, es vamos a quitarlo. Es que yo creo que, o sea, a lo mejor, pues yo me recuerdo, yo tenía apenas 18 años y ¿sabes? Y de repente como que no estabas tan pendiente de ese mundo de la política, pues, ¿y cómo era esa? Era adecos y copellanos, ¿sabes? Pero era normal, o sea, era una cosa como que, pero no era una cosa como que de las familias se iban a pelear ni nada por el estilo, pero sí, yo sí recuerdo de que, o sea, la sociedad ya sí traía como que algo allí, y entonces, claro, ya sí habían... de repente la situación económica ya no estaba tan bien y entonces este señor llega y empieza a decir esas cosas que esa clase quería escuchar, ¿me entiendes? Entonces ahí era donde se iba formando la división. Entonces decía, como lo dijo Fabiola, o sea, pero ¿y por qué ella tiene? O sea, yo quiero los arcillos que ella tiene, o yo quiero el puesto que ella tiene. Pero es que ella estudió, ella se preparó. ¿Tú te preparaste? No, pero yo lo quiero. Ok, tú lo quieres, tú lo puedes tener. O sea, yo te lo voy a dar. Y entonces allí empezó el problema, allí empezó la división. Y o sea, él tenía un poder de palabra tan impresionante que de verdad, o sea, mira, yo nunca fui chavista, pero de verdad que ese señor, la forma en que hablaba, llegaba a donde tenía que llegar. Y, o sea, la gente, tú lo escuchabas y te generaba duda. Porque decías, espera, ya va. Y entonces te hacía como tambalearte en tus ideales, en lo que tú estabas pensando. Y entonces muchísima gente que votó por él, porque la primera vez cuando él llegó, o sea, fue gente que votó realmente por él, fue gente que creyó en su palabra, fue gente que lo llevó allí. Pero la primera elección de él fue una elección, pero rápido mostró lo que era. Claro, y rápido a la gente volteó. Que confundió, se arrepintió. Puedo decir que nunca me confundió, gracias a Dios. Que nunca Venezuela pensó que llegaría a una situación como esa. Bueno, y a él se lo preguntaron directamente en una entrevista también, muy famosa, que dice, ¿usted piensa que Fidel Castro es un dictador? Obviamente sí es un dictador, Fidel Castro es un dictador. ¿Usted va a hacer? No, jamás. ¿Usted va a sacar las petroleras de Venezuela? No, fue todo lo contrario. Fue súper amigo de Fidel Castro, sacó a todas las petroleras, bueno, obviamente la producción se fue abajo. Entonces sí, de verdad fue muy carismático en los primeros años, sí, y sí, se ganó a la gente. Afortunadamente nunca, yo creo que a ninguna de nosotros acá nos envolvió.
Es verdad, Sí, sí lo puedo decir. Totalmente, pero sí, hay que reconocer esa parte, pero bueno, ya luego él totalmente demostró lo que iba a hacer y lamentablemente ya el daño estaba hecho. También él creó, digamos, la separación en las familias, pero por la necesidad de emigrar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía allí también, pues la familia mía es súper numerosa y nosotros nos reuníamos en diciembre y eso era, mira, mis tíos, más mis primos, más los hijos de mis primos, y nos reuníamos el 24 de diciembre todos juntos y de verdad que compartíamos y eso era de un año planificando ese encuentro. Y después también en el día a día, pues también los cumpleaños de familiares y tal. Pero llegó un momento que, no, la prima X se va a vivir a Canadá. Ok, la otra se va a vivir para España. Y la otra después se va a vivir para Chile, porque es médico y en Chile están recibiendo a los médicos y le va a ir bien. Todos, cada uno fue agarrando para diferentes lugares, es una decisión ya de cada familia, donde considera que es mejor o no. Entonces tú dices, hoy en día Venezuela en algún momento volverá a ser lo que era antes. No, porque ya cada familia emigró para su lugar y donde está, todas las familias se separaron. O sea, a lo mejor en algún futuro yo vuelvo a ir, yo que estará ahí el país, pero lo que éramos no está, ya no existe, todo se separó y se dividió, ya no existe. Y eso no es solo para mí, estoy seguro que para la familia de Fabiola fue igual, para la familia de Carly, para la familia de Josman, las familias se separaron por completo. ¿Cómo ustedes consiguen un permiso en Venezuela para salir a otro país y vivir en otro país? O sea, ¿eso es fácil conseguirlo? Lo que hay ahorita sí hay limitaciones, por ejemplo, para obtener pasaportes, un poco más complicado. Yo me imagino que todos ustedes estarán igual, a lo mejor tienen el pasaporte venezolano pero lo tienen vencido, pero si no hay embajada acá, ¿cómo lo renuevas? Es muy difícil. Si llegas allá y vas a Venezuela, a lo mejor porque quieres renovarlo es muy complicado, porque van a ver, oye, tú eres americana o tienes cuánto tiempo viviendo en los Estados Unidos, entonces ellos te están... ¿Sabes? Puedes hasta ir presa, O sea, cuando tú eres venezolano, así tú tengas la ciudadanía de otro país y llegas, tú tienes que llegar con el pasaporte de Venezuela. Tienes que entrar con tu pasaporte. Tienes que entrar con el pasaporte de Venezuela, no puedes entrar con el pasaporte de otro país. Sí. Entonces, acá nosotros no tenemos dónde sacarnos un pasaporte venezolano porque desde hace muchos años no hay embajada. Entonces, ir a Venezuela, puedes ir con tu pasaporte vencido, pero ¿a qué riesgo de, si en verdad, como dice Sara, es difícil sacarse el pasaporte allá porque, no sé, no hay el material, no hay, o sea, X cosas que no hay allá. Quedarte un mes esperándolo, como 4 meses o 6 meses, tú no sabes cuándo te va a llegar, no hay garantía. A mí me gustaría, me encanta, primero que todo quiero decirles gracias de verdad porque siento que estoy aprendiendo tanto que jamás lo hubiera podido aprender leyendo en el internet o definitivamente bien valioso que estén aquí con nosotras. Me gustaría saber, ustedes que estuvieron desde antes, ¿qué oportunidades tenían esas personas pobres que asumo que fueron los primeros que apoyaron a este líder político? ¿Qué oportunidades ellos tenían? Me explico, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque tú seas pobre, pues tú puedes ir a la universidad porque hay becas, o sea, el que quiera hacerlo puede hacerlo. Antes de esta opresión que ustedes vivieron, ¿cómo funcionaba eso allá? ¿Era gratis? ¿Había becas? Te puedo decir más o menos como mi experiencia personal, vuelvo y repito, yo vengo de una familia que no era económicamente alta, económicamente era clase media, mamá soltera no profesional, y bueno, la verdad es que la universidad, que la verdad, por lo menos a la que yo fui, y las universidades públicas, hoy en día ya no tanto, eran excelentes. No tenías que pagar absolutamente nada. Yo estudié medicina, que es una carrera larga y costosa, pero la verdad yo no pagaba prácticamente nada. Ibas a un comedor en donde te daban la comida.
y mucha gente que tenía escasos recursos comía, era en la universidad. Trabajaba en hospitales, y bueno, sí, como típico país latinoamericano, maybe faltaba esto, faltaba lo otro, pero no como lo que pasó después, que sencillamente si tú no llevabas hasta la gasa que te iban o sea, tenías que llevar todo, pues sencillamente, señora, vayas a otro lado porque aquí no hay nada. Sí. Entonces, mi conclusión es que definitivamente sí, había problemas como todo país en la clase baja, pero definitivamente comparado a lo que vino después, pues tenía muchas oportunidades. Ahí también. Pero había oportunidad, o sea, una persona... Sí, totalmente. Yo te quería comentar, por ejemplo, puedes estudiar, o podías, no sé ahora, bachillerato completamente gratis, porque había lo que se llamaba liceos públicos y privados. Públicos es que no pagas absolutamente nada, y privados, pues sabes, ya de repente niños con un mayor ingreso económico de sus papás, otro estatus social, pueden ir. Pero por ejemplo, bachillerato podías estudiarlo. De hecho, yo estudié los últimos 3 años de bachillerato en un liceo público, no pagué nada. En ese entonces mis papás estaban en una situación no muy buena y no me podían pagar un colegio privado, y yo estudié y me gradué en un colegio público. Después, para que sepas, después en las universidades había había muchas universidades públicas. Por ejemplo, una de las mejores universidades de Venezuela, correcto, en la capital, en Caracas, es la Universidad Central de Venezuela. Las instalaciones son reconocidas porque fueron construidas por uno de los arquitectos más famosos, que es Raúl Villanueva, y es bellísima. De hecho, tiene un premio por todo lo que es su instalación. O sea, estás en un lugar hermoso. Y los mejores profesores, las mejores carreras se estudiaban en la Universidad Central de Venezuela, era totalmente pública. Así como ella, había otras. ¿Qué necesitabas? Sacar buenas notas y estudiar. Eso es lo que quería saber, porque me parece, yo vengo de una familia pobre, no clase media, pobre, pobre, madre soltera, pobre. Y me parece, ¿verdad? Como que es esas personas que se mantienen en esa clase en muchas ocasiones porque no en muchas ocasiones, ¿verdad? No quiero, pero eso es lo que quería saber, si era porque no se puede o es porque... Entonces me haría mucho sentido que estas personas apoyen ese gobierno, porque obviamente así sí es mucho más fácil, ¿verdad? No hago el trabajo y luego... De hecho, muchísimas de las personas, por ejemplo, mi tío era un ex-PDVSA, fue un ex-PDVSA. Mi tío tuvo beca de Fundayacucho o sea, y mi abuela era madre soltera igual, que tenía 5 muchachos, y los 5, o sea, los preparó, estudiaron. Mi papá es contador público, ¿sabes? Entonces, o sea, sí habían las posibilidades, sí la gente podía hacer, siempre y cuando tú lo quisieras. O sea, pero también estaba a veces como que la necesidad de repente de que, ok, tengo que estudiar, pero también tengo que trabajar porque tengo que ayudar a mi mamá, que a lo mejor no estaba ya viejita, o no le alcanzaba para mantenernos a todos como familia, ¿sabes? Para colaborarle en el dinero, en la comida, en X. Entonces, claro, tenemos más difíciles que otros. Pero sí había la oportunidad. Pero sí había oportunidad. La oportunidad de estudiar y de salir adelante sí la había, porque las universidades públicas eran excelentes. O sea, la universidad, como dices, la Universidad Central de Venezuela, que la está de en la capital, o sea, y reconocida. Excelente. Y o sea, casi todas las ciudades principales tenían su universidad pública, o sea, y cuando es pública, o sea, no es como acá, que acá, por decir, no sé, tienes una universidad que dice que es pública, pero no es pública, tienes que pagar. Lo que es que mientras un semestre en una te cuesta $10,000, en otra te cuesta 50. Ok, no. En Venezuela la universidad pública es pública. O sea, es gratis. Entonces, cualquier persona de bajos recursos podía estudiar y salieron adelante. O sea, sí funcionaba. Sí funcionaba. Y si la gente tenía... Miren, en Venezuela, como en todos los países, bueno, hay una clase pobre, lo que podemos llamar clase pobre, clase media. La clase pobre de nuestro país, hace 27, 28 años, comía. Ellos comían. Hace, no sé, unos 7, 8 años se empezó a ver
O sea, yo lo empecé a ver por gente que vivía allá, he visto los videos, mi mamá que todavía vivía en Venezuela en ese entonces me lo contaba. La gente estaba revisando la basura, los containers de basura para comer. Y no estoy hablando de la gente de clase, o sea, la gente de clase pobre, la gente de clase media que se empobreció, porque la clase media desapareció, se volvió pobre, pero pobre de ir a la basura. En Venezuela la gente de clase pobre iba a los colegios, tenía acceso a las universidades y comía. Porque como dicen ellas, hasta en las universidades había un comedor donde tú podías, si no tenías comida en tu casa, podías ir y por lo menos tú ibas a hacer una buena comida. No, o sea, eso no. O sea, la gente empezó a comer de la basura. El índice de desnutrición es altísimo. O sea, gente que se muere de desnutrición, o sea, por no comer. Eso no estaba hace 25, 27 años, no estaba. Y hubo un tiempo también, yo me imagino que a lo mejor ustedes también lo vieron, que veían a lo mejor familiares que todavía estaban allá y de repente veías una foto y digo, ay, fulanito se puso flaquísimo y fulanita está flaca, ¿qué le pasó? Y la misma gente te dice, no, ahora son 2 comidas. Una comida o 2. Y tú los ves y se adelgazó, pero es que este se adelgazó y el otro también y el otro también. Me gustaría que se aclare, ¿verdad? Porque algo que me impresiona de lo que mencionas de que una comida, 2 comidas al día, es que aclaren cómo usualmente ustedes comían, porque no, suena gracioso, pero creo que es un punto importante, ¿no? ¿Cómo usualmente era la comida venezolana antes, cuando usted se sentaba a comer? Una comida abundante. O sea, el venezolano, una comida abundante. O sea, aparte de ser un país petrolero, es un país rico también en siembra, en cosecha, en ganado. O sea, naturales, que tenemos todo. Entonces, ahí las personas estaban acostumbradas a comer carne. O sea, en Venezuela sí había carne, sí comías pollo, sí podías comer fruta, vegetales, plátano. Y antes de que comenzara la grabación, ustedes nos decían que tenían como que Sí, o sea, comías, pero como muy abundante, comíamos que sí una entrada, que puede ser una sopa, después tu plato fuerte, el postre. O sea, nos gusta la buena comida en Venezuela. Y de verdad la gente comía. Me impresiona aún más, porque hablábamos un poco de eso, ¿verdad? De que tenías primero un plato y luego entonces era el plato principal y entonces luego el postre y con el plato principal estaba la ensalada, porque yo decía, pues el primero era un aperitivo, no, la ensalada va al lado del... Entonces, pues debe ser aún más impresionante, porque si estás acostumbrado a una abundancia quizás más de lo que en otros países. Eso que dice Sara es así, o sea, empezaste a ver la gente y bueno, aquí todo el mundo está flaco. No, no es que están flacos, no es que hicieron dieta, no, es que se obligaron. Y eso, o sea, eso uno lo cuenta y, o sea, no es un chiste, es una realidad y dura. Porque bueno, tú quieres hacer dieta, adelgazar, qué rico, todos queremos, pero que sea obligada, que personas digan, sabes que estoy comiendo una vez al día para que por lo menos mis hijos puedan comer 2. Sí, yo me recuerdo que mi tía Eso es hacía, duro. ellos, por ejemplo, la lenteja, entonces hacían hamburguesas. Para poder comer para que fuera proteína, porque pues grano por lo menos, ¿sabes? Y entonces podían comprar la lenteja y entonces pues, ¿sabes? Se comían una hamburguesa de lenteja. Y también se vio, por lo menos en el año que yo me vine, en el 2016, de que tú podías tener el dinero, pero tú ibas a un supermercado y no había nada. Es más, yo recuerdo exactamente el día que yo dije, hasta aquí. Que me pasó, yo vivía en Caracas, después me fui a vivir en Caracas, donde las cosas como que el gobierno trataba de que, bueno, no estén tan mal, para que, exacto, pero como para que el cerro, que es donde viven las personas, no se nos venga encima, es lo que decían. Y yo recuerdo, entonces uno sabe que había algo porque veías la gente alrededor del sitio. Entonces yo dije, hay una leche que a mí me encantaba. Y no hay mucha gente, dije yo, wow. Entonces nada, cuando veo, bueno, 1 hora y media, cuando llego, bueno, me da 2, no. Solamente te voy a vender solamente es una por persona. Wow. Y yo, increíble que hemos llegado a esto. Ahí dije, no más, o sea, esto no lo voy a normalizar. Pero exacto, o sea, podías tener el dinero, que en verdad no, afortunadamente yo no llegué a esa crisis de que no tengo con qué comer. Podía tener lo básico, pero tú ibas a un supermercado, ibas a una farmacia y no conseguías nada. Yo me recuerdo que yo trabajaba en un centro comercial, en una empresa de telefonía, Digitel, es como así como tipo Verizon o AT&T, y
Y yo me recuerdo que yo trabajaba en atención al cliente y cerca había un supermercado, como decirte un Walmart, era un Cada el que estaba allí. Y la señora que trabajaba, que hacía la limpieza en el local donde trabajábamos, ella nos avisaba. Llegó la leche. Oh, sí. Y tú nos veías a todos. ¿Dabas algo para que te avisaran? Nosotros, o sea, todos. Ella pasaba puesto por puesto a recoger el efectivo o la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, lo que fuera. Y entonces ella llevaba un papelito y decía, tú quieres tanto, tú quieres tanto, tú quieres tanto, tú quieres tanto. Y entonces a ella, como ya era amiga de la gente del supermercado, entonces le vendían así. Se le decía, no, es que los muchachos están trabajando, decía la señora. Y entonces nos compraba todas las cosas, iba y nos las traía. Pero iba con la tarjeta de cada uno. O sea, imagínate ese nivel que... Sí, no, y sobre todo que tú decías, la necesidad que tú dabas tu tarjeta así. O sea, yo me recuerdo, es más, esa señora sabía hasta la clave, porque yo tenía tarjeta de débito, y entonces tienes que ponerle la clave. Ella se sabía mi clave y yo, tráigame 5 leches. Porque yo tomo café con leche todas las mañanas y para mí la leche es una adicción. Entonces yo le decía a ella, no, o sea, usted consígame 5 y si más nadie quiere, usted me consigue las 5 de los demás y me deja 10. Entonces usted me trae 10. ¿Oye? Y entonces, claro, yo decía, ella me está haciendo el favor, le decía, de las 10 usted se agarra 2 para usted. Y entonces, ay, gracias. Pero era eso de que, o sea, esa confianza de tú decirle, mira, o sea, yo estoy trabajando ahorita aquí, no me puedo ir a hacer la cola, tú la vas a hacer por mí, gracias. Que podías comprar 5, pero hubo un tiempo que, claro, cierta persona compraba 20 y entonces llegó un momento en donde tú quedabas registrado que si habías comprado el lunes 2, ya el resto de la semana no podías comprar. Quedaba registrado lo que ya usted compró, las que tenía permitido. Así de sencillo. ¿Cómo cambió el sistema educativo de Venezuela desde que Chávez entró y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es la universidad? ¿Cómo es la escuela? Bueno, lamentablemente todos los profesionales, médicos, arquitectos, profesores, emigraron. Así como emigró uno, los mejores se fueron. Exacto, la mayoría se fueron. Obviamente también todavía queda profesionales valiosos, es una realidad. Pero sí, no es como antes de que en una clínica vas a conseguir los mejores médicos. La calidad de enseñanza no es la misma de hace unos 20 años. Yo quisiera ahí como agregar algo bien importante con la educación y es que hasta en eso el gobierno fue inteligente porque sabe que las personas estudiadas, ¿verdad? Tienen capacidad de pensar y a lo mejor pueden crear o ir en contra de él. Entonces él se encargó de que toda la educación, no solamente en universidades, sino también en los bachilleratos, la educación fuera cada vez a menos, porque a él le interesa tener gente que sea no culta, que no piense, porque en ese momento en que la gente no tiene nada, no es culta, no ha estudiado nada, está pasando hambre, llega el gobierno y le mira, te regalo una caja de comida, ¿a quién vas a seguir? No sé exactamente cómo está el nivel, pero lo que sí recuerdo es que ellos me comentaban era que los libros se cambiaron. Cuando yo estudié era el descubrimiento de América. Entonces, el 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América. Entonces, no, ya no era el descubrimiento de América, sino era el encuentro de 2 mundos, o el Día de la Raza, o el no sé qué. Entonces, él le fue como cambiando los nombres y las cosas, fue agregándole personajes a nuestra historia. No son próceres realmente, no fueron alguien que realmente hayan luchado por el país ni nada. Entonces era como que muchas cosas, igual como nuestra bandera eran 7 estrellas, porque eran las 7 provincias que el libertador, que Simón Bolívar libertó. Y, no, yo le agrego una 8ª. Como, ¿de dónde salió? O sea, como porque él le provocó. Sí. La manera de explicar. Siempre ver como el caballo. Eso, tratar de cambiar él y poner, aquí empecé yo. Y de ahí en todo, me tengo que meter en todo y tengo que poner mi huella, pues. Y si fuera una huella positiva. Igual el caballo, o sea,
Ah, sí. El caballo, el escudo de Venezuela tenía el caballo viendo hacia la derecha. Pero entonces como él era revolucionario, entonces él lo giró que viera hacia la izquierda. El caballo tenía que girar a la izquierda. O sea, Pero de repente te quieren decir algo, ¿no? para imponerse en pequeñas cosas, pero que en todo vaya quedando como el símbolo de la huella de la imposición de que yo domino todo y me llevo por delante los centenares de años de historia y ya. Pues. Ya me lo han ido contestando. Por ejemplo, Sara dijo de su familia tan numerosa y cómo cambió, qué versión de cada una se quedó en Venezuela, qué versión de Carla se quedó en Venezuela y así. Bueno, la mía principalmente se quedó la bendición. Porque todas aquí, o sea, me imagino que estamos acostumbradas a decir bendición mamá, bendición papá, bendición abuela, bendición tío, o sea, y no sé si otro país lo use. O sea, pero nosotros, o sea, el venezolano se crió diciendo bendición y llegas a la casa y bendición y te vas a dormir y es bendición. Entonces, por ejemplo, yo eso no se lo hice a mis hijos, o sea, yo no se lo enseñé a mis hijos. Entonces, para mí, o sea, la bendición quedó allí, quedó en mi Venezuela. Entonces, ¿sabes? Es una de las cosas que yo digo, no me la traje. O sea, no se las enseñé. Sí les digo el Dios te bendiga. O sea, se levantan en la mañana y le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo dormiste? Pero no tengo esa, o sea, no recibo esa primera parte de bendición, mami. De pedirse la bendición. Para mí eso es algo tan importante. O sea, ¿verdad? para Eso mí es algo, tan importante. eso es venezolano. Que mis hijos, o sea, nacieron allá, pero se vinieron aquí pequeños. La más chiquita llegó de 3 para 4 y el otro de 5 para 6, el otro de 8, se criaron aquí. Y ya son unos adultos. Y para mí, o sea, la tradición de la bendición es, primero lo que implica, pues, porque tú bendecir estás deseando todo lo bueno. Sí. Y es como algo así, una anécdota, mis hijos me empiezan a escribir, ustedes saben que aquí ahora todo es, o sea, el texto, pues. Entonces, cualquiera de mis hijos me escribe, mami, tal cosa, no es respuesta de mami. No va a haber respuesta de mami. Entonces, ellos captan, mami, bendición, Dios te bendiga, seguimos la conversación. O sea, es porque eso. Para mí eso es, o sea, de verdad que yo digo, y es algo que yo como que desearía tanto que, o sea, en algún futuro que vaya a tener nietos, obvio, por ahora van a nacer acá. Yo digo, ay Dios mío, ojalá que mis hijos como que transmitan eso, porque para mí fue tan importante traerlo. O sea, ellos nacieron en eso y traerlo para acá, pero otra cosa, o sea, en Venezuela se quedó familia. O sea, mi familia también se desmembró, o sea, no sé, todos están, no sé, hay por España, hay gente en los Emiratos, muchos están aquí en Estados Unidos, pero también allá se quedó cierta familia, se quedaron amigos, o sea, se quedó tu crianza, se quedó tu calle en la que jugabas. Yo sé que las demás van a coincidir, las Navidades. Yo siento que eso en mi familia fue lo que más perdimos. O sea, yo siento que las Navidades que afortunadamente yo me vine soltera, conocí aquí a mi esposo. Una de las cosas que me dio este país fue conocer a mi esposo, que no es venezolano. Pero sí, yo siento que aun cuando obviamente tengo mi familia y soy feliz y agradezco siempre eso, las Navidades es algo que yo siento que más nunca lo voy a volver a tener. Las hallacas en familia. Sí, yo puedo preparar las hallacas o el pan de jamón, que siempre es bueno, pero ese que venga el vecino, que toda la cuadra nos reuníamos, que nosotros vinimos, bueno, Carla y yo, de un sitio que es bien famosa, un tipo de música que se llama Las Gaitas. Se escucha, sí, gaita en Navidad. Eso, o sea, no suena igual una gaita aquí a una gaita en Venezuela. Y bueno, entre tantas cosas, como dicen ella, las Navidades es algo que yo siento. ¿Cómo son esas gaitas? ¿Como las irlandesas? ¿Algo así? No. Okay. Es con tambores, sí, pero son bien alegres. O sea, en general son bien alegres. Nosotros tenemos algo que para nosotros los maracuchos es cuando comienzan como nuestras Navidades, que es la Feria de la Chinita, que comienza en noviembre. Entonces, noviembre 18, el 18 de noviembre. O sea, para nosotros ahí empiezan las Navidades. Entonces empieza la gaita, empieza el reunirse, el tal. Pero yo creo que todos debemos como que fomentar
cada lugarcito que llevar nuestra historia. Algunas de ustedes ya nos han compartido cuál fue la experiencia al llegar a Estados Unidos. La situación que las llevó a tener que estar aquí en Estados Unidos fue diferente para cada una. Pero ¿qué expectativas tenían, si alguna, cuando llegaron, y qué fue diferente a esas expectativas? Bueno, en mi caso, y yo creo que eso en general ayuda, sabía que iba a llegar a un país en donde de inicio todo lo que había estudiado de momento no iba a poder trabajar de eso. Entonces creo que ahí sí me ayudó bastante, como que me abrí mi mente y acepté que, ok, por ahora necesito trabajar, subsistir, y siempre y cuando sea legal lo voy a hacer. O sea, siempre y cuando sea un trabajo decente me va a tocar hacerlo. Allá era la doctora Fabiola, aquí, bueno, siempre y cuando pueda vivir de esto y sea de una manera decente y legal, pues eso me ayudó a bueno, hay que dejar a veces los complejos atrás, saber que todo sacrificio en algún momento te va a crear, te va a dejar frutos. Y ese fue mi caso. Empecé diferentes tipos de trabajo, pero siempre con el foco, ok, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero, en qué me quiero ver en unos 5 o 10 años? Entonces, nada, mientras trabajaba, empecé a ver, ok, estudiar medicina de cero no es una opción. Ya yo no tenía 20 años y la verdad yo no quería volver a pasar lo que pasa a un médico en diferentes tipos en los diferentes países. No es una carrera fácil. Entonces, ok, bueno, en mi caso, ver opciones, algo en relación a lo que yo me dedicaba, pero siempre, y creo que eso es importante, como que aconsejar de que de inicio hay que dejar un poco atrás, yo era en Venezuela aquello, o yo era lo otro, yo tenía esto, y entender que eso muchas veces de inicio no lo vamos a poder tener. Pero bueno, poco a poco me fui enfocando, me fui asesorando, y nada, escuché de lo que era. Yo cuando estudiaba neurología sabía de así de vez en cuando medio leía a lo que me dedico hoy, y bueno, cosas del destino, me fui poquito a poco, fui subiendo en rango en mi área, y nada, en realidad sí. Creo que en general mi consejo sería como que abrirse, dejar a veces un poco los complejos de que yo era aquello y ahora, si no, bueno, las oportunidades existen, solamente falta que tú las sepas aprovechar, dejar un poquito el ego a veces que podemos tener en general. Y nada, con eso yo creo que puede ser más placentero la vida en este país, definitivamente. En mi caso fue, evidentemente, yo estaba buscando el cambio. Ya yo no quería seguir viviendo en Venezuela, ni para mí, ni para mis hijos, no era lo que yo quería. Y yo luché mucho por tener y por conseguir una visa y un estatus legal para venirme a vivir para acá. Yo no quería venirme ilegal ni nada por el estilo. Y yo durante muchos años, como decirte 5 o 6 años, yo estuve luchando mucho por venirme para acá legalmente. Y lo tenía como súper claro, esa era mi meta. En el momento en que se dio todo y todo sucedió, ¿verdad? Tal como yo lo había planificado y que decidimos venirnos, yo sabía que las cosas no iban a ser como yo estaba acostumbrada. Ir a mi gimnasio, ir a desayunar con mis amigas, después darme un masaje o ir a la peluquería, en la tarde dormir siesta, después de almorzar, porque tenía alguien que me preparaba el almuerzo en mi casa. Cuando yo llegaba con los niños del colegio, todo estaba servido. Después me acostaba a dormir siesta, después llevaba a los niños a las actividades. Todo eso se iba a acabar. Yo sabía que iba a venir aquí a trabajar, que iba a ser completamente diferente, pero en mi caso a mí me ayudó en que yo tenía completamente clara hacia dónde yo quería ir. Entonces, todas las cosas que pudiera ver por el camino que no eran agradables, yo no lo veía. Para mí quedaban de lado. Mi meta era para allá. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba clara de que no iba a ser fácil, iba a tener que mejorar mi inglés, aunque sí ya tenía conocimientos, lo tenía que mejorar para poder trabajar. Tuve que volver a estudiar una certificación. No fue fácil, pero si tú tienes un objetivo claro, yo creo que todas las demás cosas que tienes por los lados negativas lo dejas de lado y allí va. Fue mi caso. Siempre tienes dos opciones, o sea, y tú decides, ¿no? O sea, tú decides cómo quieres ver
la vida. Decidiste venirte a este país, el que fuera, o sea, tú decidiste salir del país donde tú naciste. Entonces tú decides lo que quieres hacer y cómo quieres seguir adelante. O sea, si quieres seguir que tu mente siga pensando en eso, o si quieres ir hacia adelante. Correcto. Si quieres avanzar. si quieres avanzar por ti, por los que vienen contigo, o sea, por todo. Entonces, yo en mi caso, o sea, mi hija vino en el paquete completo y yo solamente pensaba en ella. O sea, mi esposo trabajaba, o sea, nos vinimos con una empresa y todo, pero mi enfoque en sí era ella. O sea, mi enfoque era que ella estuviera bien. Lo demás, pues, no me importaba. O sea, sí, lo demás iba viniendo en el camino y pues, gracias a Dios, así ha sido. Y detrás de ella vinieron los demás. Entonces, yo creo que mientras que uno tenga la certeza y como han dicho, hagamos las cosas bien, o sea, arriba tenemos un Dios que con él podemos. Bueno, como les comenté al principio, mi venida para acá y la de mi familia no fue planeada como tal, como en el caso de Sara, tantos años, tal, no era así. De verdad, no era un plan de vida. Mi plan de vida hace 17 años era estar en mi país, criar a mis hijos. Sí, Venezuela ya venía con cambios fuertes, sí había escasez, sí había muchísima inseguridad, porque sí había, pero uno se va acostumbrando por tu creencia de tu país, por tus afectos, por tu zona de confort también puede ser, porque es difícil, o sea, pensar tú tienes una vida, 3 hijos, mover todo, o sea, como que lo que has empezado a construir en tu vida y moverlo todo es difícil. Pero bueno, se dio una situación muy forzosa en mi familia y eso nos llevó a tomar la decisión que nos teníamos que venir. Cosa, como les comenté también, que fue una bendición, porque tras esa situación muy delicada, muy grave, muy complicada, se dio la oportunidad de venirnos a este país, hacer una nueva vida. Mis hijos pudieron estudiar, ir a la universidad, graduarse, hacer sus vidas, trabajar, y yo también me pude forjar haciendo una carrera, trabajo, me siento plena en ese aspecto. Porque sí, como lo hemos mencionado siempre, este es el país de las oportunidades. Mientras nosotros hagamos las cosas de buena manera, honradamente, también dejemos, como lo había comentado Fabiola, todas esas cosas que teníamos atrás. No importa, empieza de cero, pero empiezas. Empiezas. Te duele, lloras, tú te secas esas lágrimas, tú te levantas. Adelante. Porque somos humanos y afecta. Y uno llora, o sea, usted no sabe cuántos días de llanto hemos pasado. Porque sé que muchas lo han pasado, unos más, otros menos, pero no importa. Tú te secas las lágrimas, tú sigues adelante. Tú haces las cosas de una manera legal, de una manera honrada, y aquí se te abre. Si tú tienes que empezar trabajando, no sé, en un McDonald's, lo que sea, no importa, hazlo. Pero enfócate en qué quieres tú, cómo te quieres ver. Yo siempre me quiero ver en un McDonald's, o yo me quiero ver en este camino. Entonces tú tomas lo que tienes en ese momento, lo bendices, trabajas y sigues. Enfócate en lo que tú quieres lograr, porque con trabajo y empeño se logra. Se logra y todo se supera. Y con Dios de nuestro lado, Todo. Sabes también que es importante mencionar que aparte de que cada uno ha tenido como una situación diferente y a lo mejor de repente el principio no fue muy agradable o no fue, digamos, un camino de rosas, ¿verdad? Al final, pues en este momento, digamos que como ya todas hemos mencionado, con trabajo y logramos salir adelante, es bonito porque te demuestra, ¿verdad?, el coraje y la valentía que cada una de nosotras tiene y te refuerza como persona de lo que eres capaz. Y eso te hace de verdad sentirte orgullosa de lo que tú has logrado. Eso para mí es algo súper, súper importante. A veces cuando estoy así medio down, me recuerdo, acuérdate todo lo que has conseguido para de verdad sentirte orgullosa de ti. Y eso es lo que dijiste, o sea, recordárnoslo. Porque a veces, o sea, somos humanos y nos bajamos. Pero lo importante es eso. Recuérdate lo que hiciste, recuérdate lo que pasaste
Y sigue Eso adelante. es un muy buen punto de terapia y que nos sirve a todos porque, mira, no es fácil cambiar tu vida, cambiar todas tus costumbres y si ya lo hiciste, ya estás aquí, tuviste un mal día, a lo mejor algo no salió como era, va a seguir pasando. Claro. Por eso es algo muy bueno de verdad acordarse, o sea, si pude con esto, puedo con esto también. Exactamente. Puedo con esto también. Uno mismo se da valentía y Sí. fuerza porque realmente cuando uno Sí. quiere, uno es una persona fuerte que puede hacer lo que uno quiera. Ya también lo habían mencionado cómo fue lo de la captura de Maduro y todo eso, pero ¿qué impacto ustedes creen pudieran compartir ha tenido sobre la persona, ¿no? La dignidad, la autoestima, ese estado emocional que no todo el mundo tiene esa capacidad de tener esta inteligencia emocional, de poder manejar las cosas como tan bien ustedes lo han compartido. ¿Qué ustedes dirían que emocionalmente, psicológicamente cambió del pueblo? Mira, yo creo que hay un punto bien importante que tú nombraste ahorita. Hay una generación en Venezuela que esto es lo único que conoce. ¿Ok? O sea, esto empezó hace 27 años. Entonces, todas las personas, todos los que tienen 27 años hacia acá, no conocen la Venezuela que nosotros pudimos conocer. ¿Ok? Esto que pase ahora, esto de escasez, esto de inseguridad, esto de represión, esto de que no puedas hablar, esto de que no tengas voz, esto de que no seas libre de expresar tus ideas, sean de un lado, lo que sea. O sea, eso es la normalidad para ellos, esto es lo que conocen. Y esto que pasó, en mi opinión, de la captura de Maduro, es una alegría. O sea, sí hay que celebrarlo. Porque sí sigue pasando, sí todavía están ellos ahí, pero hay uno menos, ¿sabes? Hay una cabeza con demasiado daño, con demasiado odio, con demasiadas cosas que ya no está. Entonces, o sea, después de 27 años que, ¿sabes? Nosotros como que íbamos y bueno, ya hay una votación y entonces uno se alegra, entonces ahora sí viene, entonces ahora esto, entonces ganamos, pero entonces nos robaron las elecciones, pero vamos a hacer esto, aquello. Al fin se vio algo. Entonces, la gente allá que no lo puede expresar, pero bueno, los que más o menos, bueno, entre uno, entre la familia, los amigos, tienen una alegría, así como nosotros celebramos aquí. Imagínense ellos celebrar allá. ¿Entienden? No lo pueden celebrar como a voz populi, pero es su alegría, porque se comienza a ver, en mi concepto, el principio del fin. Entonces, o sea, un impacto para los jóvenes que han salido, porque estos jóvenes que lo único que conocen es esto que hay ahorita, son los jóvenes que han salido siempre a marchar, que han salido a protestar, que han muerto, que han padecido. Entonces, imagínate, ellos se llevaron a la cabeza a uno de los peores por tanto que luchaban. Entonces, es un momento de verdad que sí, o sea, es una situación súper alegre y esperanzadora. O sea, Esa es la palabra que iba a decir. Hay La palabra esperanza. es esperanza. Que siempre se dice la esperanza es lo último que se pierde, pues la tenemos de verdad casi perdida. O sea, Sí, seamos reales. De verdad. Cuando en las noticias quizás no se ve muchos extranjeros piensan que, bueno, el día después la gente iba a salir a las calles a celebrar. ¿Y por qué no están en las calles? ¿Por qué no están celebrando? No, es que en realidad cada quien en su casa, la mayoría, están celebrando silenciosamente porque, exacto, llegó, incluso para los que estamos afuera, la esperanza. La verdad, yo antes de que pasara esto, yo decía, ya yo no quiero saber nada, no va a pasar nada, yo no quiero ver noticias, eso es mentira, ¿hasta cuándo? Pero de verdad que cuando yo vi eso, la esperanza es como que la luz al final del camino. Del túnel, igual. Exacto, apareció, imagínense, un venezolano en Venezuela. Así o sea, yo es el doble. Así yo lo siento yo Lamentablemente también. no se pueden expresar como quisiéramos. Pero sí tenemos esperanza de que en algún momento todos vamos a poder celebrar, bien sea los que estamos afuera, los que estamos adentro. Sí pienso que, bueno, lamentablemente ha sido tanto el daño, tantos años, que el cambio no va a venir de un día para otro. Yo digo, si ya hemos esperado 26, 27 años, ya nos toca esperar. Yo pienso que vamos en buen camino, tengo esperanza. Y bueno, y crean a las personas que no son venezolanas, que los venezolanos que están viviendo en Venezuela tienen intacta la esperanza ahorita, por lo menos la mayoría. Y también sí que es importante también mencionar que la gente, ¿verdad? Así como nosotros mencionamos, seguro tienen esperanza,
pero ellos todavía no pueden celebrar allí. No pueden celebrar porque todavía hay represión. Se llevaron a uno, pero todavía la represión sigue. Al día siguiente, a los 2, 3 días, pues familiares nos decían, no pongan nada por los grupos de las redes de la familia, están revisando los teléfonos. Si te consiguen en la calle con algo que tenga que ver con esto, se los llevan preso. Entonces ellos todavía están en represión. Entonces celebran, pero silenciosamente, por decirlo de alguna manera, en su casa, en privado, no lo pueden hacer público ni nada. Pero vamos a estar claros, es por lo menos el inicio de algo. Evidentemente tiene que haber una reorganización, alguna transición y va a llevar tiempo, no va a ser de un día para otro, porque acuérdate que también, pues, como decía Carla, es toda una generación que está atrás, pero por lo menos el inicio de algo. Es que esa es la parte que yo creo que muchas personas no logran entender, porque ustedes lo tienen claro, esto no significa que va a haber un cambio inmediato. No. Hay unas cosas que no se sabe todavía que va a suceder. Correcto. Pero tienen el derecho a celebrar esa captura. Claro. Por todo lo que ustedes han vivido. Y eso es que es lo que mucha gente no logra, pienso yo, y no sé qué ustedes opinan también. No lo entienden porque no es hasta que tú lo vives en tu carne que tú vas a poder entender que no tiene que ver porque hay personas que pueden decir, ay, pero están celebrando, tú no sabes qué va a suceder o qué va a pasar pero tú lo acabas de decir también, ¿no? Sabemos que es un proceso y tú también lo acabas de decir, pero es una esperanza, es una alegría que ustedes no tenían desde cuándo. Imagínate. Casi 30 años, no poder ganar una ante esa dictadura que ustedes estaban viviendo. Así es que claro que hay que celebrar más allá de lo que sea lo demás. Claro. Sí, no se sabe ni cuándo va a pasar, ni qué va a pasar, pero la verdad, ese día particularmente para mí, wow, o sea... Cuéntenos ese momento cuando vieron la noticia. Bueno, yo justo estaba de viaje en México, y bueno, por cosas del cansancio, yo vi al otro día el mensaje, todo el mundo estaba durmiendo, cuando yo veo eso, yo grité, lloré, mi esposo, ¿qué pasó? Y yo, sacaron a Maduro, y no, yo no lo creí, la verdad, yo no lo creí porque fue, a mi parecer, tan preciso que eso parecía de película. Los videos domésticos que empezaron a verse en las redes sociales de los propios venezolanos allá, era increíble lo que pasó. Sí. Pero para mí será un día inolvidable, un día que yo siempre voy a recordar qué estaba haciendo, y yo creo que la mayoría de todas aquí vamos a recordar el 3 de enero todas que estábamos haciendo, porque empezó, cómo fue. Todas, sí, lo vamos a disfrutar así bien. Es verdad. Mi hijo entró, o sea, en la madrugada, mamá, se están llevando a Maduro. Y yo, ¿qué? O sea, yo, por supuesto, o sea, eso fue de madrugada. Yo estaba requete dormida y tenía una gripe. Y yo, la gripe tal. Y él me decía, que se llevan a Maduro, que se llama Maduro. Y yo, no, mentira, ¿qué pasa? O sea, cuando veo el teléfono, o sea, mi prima en Orlando, el montón de llamadas, o sea, todo el mundo, será. Es que era algo que, o sea, ¿qué venezolano no soñó? Soñó ese momento. Exactamente, O sea, era como el sueño que tú decías, o sea, ¿será que algún día se va a cumplir? Que todo el mundo, no, bueno, pero que dejó no importa. Se llevaron ya a uno. Todo tiene su proceso y como dijo Fabiola, sí hemos esperado 27 años y ya pasó algo de verdad importante con tu ente. ¿Qué seguimos esperando? Que ya empezó el proceso. Al fin se destapó, como quien dice, o sea, ya se vio. Entonces, bueno, y así será un día recordado ese 3 de enero. Como un día grande para nosotros. En mi caso, yo estaba en Orlando, habíamos alquilado como una casa para pasar así el 31 con un primo que también vive por aquí cerca, y dijimos, bueno, vamos a reunirnos, porque es así como lo más cercano que tengo por acá, y alquilamos la casa. Recuerdo que el día anterior nos acostamos súper tarde, bueno, súper tarde para mí que soy tempranera, que sí, no sé, como a la 1:30, como a la 1:30, una cosa así, y bueno, yo me acosté, y al día siguiente me levanté, y mi esposo iba a preparar café. Él, después que se prepara su café, es que se agarra su teléfono y comienza a ver sus cosas. Él no lo había visto. Y mientras él preparaba el café, yo se agarró mi teléfono y comenzó a ver un montón de mensajes de todos los grupos, y comenzó a ver, y digo, ¡ah! Se llevaron a Maduro.
Maduro, ¿qué es eso? Y me dice, no, eso es mentira. Busca las noticias, porque ya estamos acostumbrados a que todo es mentira. No, eso es mentira. Y yo, no, déjame buscar las noticias de verdad fidedignas, no de WhatsApp. Déjame buscar en el internet de verdad. Y digo, sí, sí, es verdad. Me dice, ¿cómo va a ser? Imagínate, yo me paré, le expreté a mi primo, mira, señora Maduro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, o sea, fue una noticia y comenzamos a llamar a todo el mundo, pero sí, fue emocionante. Pues bueno, en mi caso en mi caso fue un poco particular y se van a reír, porque yo estaba dormida, eso fue creo que como a la 1:00 A la 1:00 y ya algo empezó. así, ¿no? Yo sí, o sea, yo tengo el teléfono no al lado mío propiamente en la mesa de noche. Y claro, yo le tengo la función de no molestar, porque igual, o sea, si hay una emergencia, no puedo hacer más nada en la madrugada, estoy durmiendo, o no, yo no puedo hacer más, no sé, hasta las 6 de la mañana que vuelvo a ser gente. Entonces, pero mi esposo como que sí sintió más la cosa y se despertó como eso a las 4. Entonces él no pudo dormir y se paró y se fue y yo ni lo sentí, yo seguí durmiendo. Y de repente me recuerdo que a las 7:20 llega y me hace así. Se llevaron a Maduro. Y yo, ¿qué? ¿Quién se cayó? Le digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, no, se llevaron a Maduro. ¿Qué Maduro? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le digo yo. Me dice, Maduro, los gringos entraron a buscar a Maduro. Y me vuelvo a voltear en mi cama. Yo le digo, no, y él me dice, ¿qué? No lo puedo creer. ¿No estás emocionada? Le digo, no, lo que tengo es sueño. Déjame dormir. Y me arropé así en mi cama y me volví a acostar. Y él llegó indignado y se fue del cuarto. Y al ratico yo hice así que... Ya va, déjame pensar bien qué fue lo que me dijo, porque no estoy... Y me bajo la cobija así y digo, sí, y agarro y miro la hora y digo, 7:30. Y yo, él me dijo que asombraron a Maduro. Y yo, ay, espérate, ya va. Y empiezo a ver, el teléfono reventó y yo, como que sí pasó algo. Y yo, ay, ya va. Y me paro, porque no sé por qué, o sea, de verdad, ese día mi cuerpo tenía cansancio. Y yo decía, no entiendo. Y yo le decía, explícame qué fue lo que pasó. Los gringos entraron y no sé qué, y bombardearon, y toda la historia. Y yo, ok. ¿Y a quién más se llevaron? No, solo Maduro. Y yo, Bueno, y a la esposa. sí, exacto. Y yo le dije, bueno, ok, chévere. Me dice, ¿ya sí tienes emoción? Y yo le digo, bueno, sí tengo, o sea, sí siento como que vamos por buen camino, pero no una emoción de gritar a los 4 vientos que somos libres, ¿me entiendes? O sea, pero sí sentía que, o sea, chévere, sí, vamos a, o sea, mi Venezuela lo va a lograr. O sea, como que no lo podías creer, como que yo te veo que era como que, no, eso no puede ser. De hecho, todavía no lo logra procesar bien, o sea, porque siento como que, o sea, y a lo mejor puede ser como eso, han pasado tantos años, que era como el cuento de cuando uno le decían de chiquito, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y entonces tú, o sea, sí, te quedabas esperando que llegara el lobo, y llegó el lobo, y entonces te quedas así como que, ¿y qué pasó? Entonces, es como, exacto, es como que, y de repente también el venezolano que está allá, porque, claro, es muy cómodo yo hablarte de aquí cuando no lo estoy viviendo allá, pero seguramente el venezolano que está allá, o sea, entre medio de todo el desinformación y toda la burbuja que tienen, entonces era como que, ya va, ¿qué va a pasar ahora? Si bien es cierto que tenían una situación, o sea, igual el ser humano tiene que seguir adelante. O sea, existe el proceso de adaptación y entonces tu vida continúa. O sea, el mundo sigue girando y tú te sigues moviendo con él. Entonces, te llevaste a pero entonces ahora ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es el camino que va a tomar Venezuela ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces creo que ahí es como que es donde empiezan
la mente a pensar y a pensar y entonces es como que no nos termina de caer el 20, como dicen los mexicanos. ¿Y ahora qué? Ajá, entonces es todo como que mucho, pero a la vez como que no. Hemos pasado como por tantas decepciones, ¿verdad? A lo largo de toda la historia de verdad política, que son unas elecciones que pensábamos que sí, pero que no, que lo otro sí, pero que no, que sí, pero que no, que esto de repente es que sí, y todavía estamos esperando que venga el no. Estamos esperando que nos digan, ay no, fue que soñaste mal, ya te despertaste. Tuvimos la dicha de que se llevaran a Chávez y regresar. Entonces, ¿sabes? O sea, ese fue, yo creo que la decepción más grande que podemos tener en la vida. O sea, entonces, como que, pero no. Sí tenemos esperanza y sí el camino comenzó. ¿Qué le dirían a generaciones futuras de qué fue el 3 de enero? ¿Qué pasó allí? En el caso mío, mis hijas se levantaron contentas. Mi hija mayor lo vio en el teléfono y bajó corriendo las escaleras. Pero ella bajó con tanta emoción. Ella sintió como que puede llegar el momento de que vea a su familia, de que conozca esa Venezuela de la que tanto le hablamos y cómo sentirse venezolana también, ¿me entiendes? Entonces es como, o sea, yo la vi como que tenía como su mezcla de emociones juntas de wow, o sea, qué rico lo que está pasando en Venezuela y qué bravo que yo lo estoy viviendo. Le dije a los míos, estamos viviendo historia, o sea, esto es parte de la historia, pues, o sea, este día que está pasando, esto está en la historia, o sea, estamos siendo parte de la historia. Entonces, es así, o sea, ustedes, las futuras generaciones, ustedes le van a contar el 3 de enero y ustedes van a recordar que estaban haciendo, como lo vivieron. Yo les comenté, o sea, quien me levantó a mí, porque yo estaba súper dormida a la 1:30 de la mañana y súper con una gripe, fue mi hijo mayor, o sea, imagínate. Mi hijo mayor, o sea, vivió en Venezuela 8 años más o menos, o sea, él sí tiene más recuerdos de Venezuela que su hermana que se vino de 3 años. Entonces, o sea, para él era, o sea, mamá, despiértate, o sea, se llevaron, o sea, porque sí, es para nosotros un momento importante y estamos siendo parte de la historia, o sea, estás viviendo un momento de la historia que más adelante tú vas a poder decir, ¿entiendes? Porque así está comenzando para mí el nuevo paso a la libertad de nuestro país. Yo lo veo también así como dice Carla, sobre todo estamos en un momento clave de la historia que va a ser recordado, pero sobre todo yo lo veo como el día en que volvimos a tener esperanza, yo lo veo así, como el día en que por fin vimos la lucecita al final del túnel. Aunque la gente dice, no, la esperanza es lo último que se pierde, mucha gente lo dice, pero en el fondo, yo la había perdido hace rato, yo. Y yo decía, bueno, yo estoy aquí, este es mi presente, yo me enfoco en esto, fue lo que yo decidí y ya. Pero la verdad que como una esperanza al final del túnel. No, y no solamente en nuestra generación, uno con las redes sociales lee tantas cosas y puedo leer algunas veces que alguien que desconoce, que no es venezolano, y le pregunta a venezolano, ay, ¿cómo te sientes de esa intervención militar? Que, wow, o sea, como pobre, ¿y ahora qué van a hacer? Yo digo, ¿es en serio que después de 26 años alguien pregunte preocupado qué van a hacer ahora? Entonces, es increíble que a veces desde la comodidad de una casa, cuando tú tienes tus recursos económicos que te has ganado con esfuerzo y tienes lo que has querido, lo luchaste, que alguien le diga a un venezolano, oye, ¿ahora qué va a pasar? Se van a robar el petróleo. ¿Y ahora qué? ¿Es en serio? Sí, y sabes también que... ¿Es en serio que alguien hoy en día piense eso? Después de tantos años de fraude, de elecciones que perdimos pero las no cuentas, lo conocen, no lo conocen. Exacto. Lo que pasa es que es muy difícil, o sea, entender todo eso. Y para eso estamos nosotros. Eso, o sea, quien lo vivió es quien realmente lo entiende. Correcto. Porque de verdad, o sea, de repente nos reímos y nos parece chiste, pero yo en estos días leí un meme que decía, wow,
qué difícil tienen las nuevas generaciones cuando vayan a leer la historia de Venezuela, cuando se la vayan a estudiar. O sea, porque Ha pasado tantas cosas. ha pasado tantas cosas, o sea, que tú dices, oye, o sea, de verdad, Sí. o sea, tenerte que aprender, porque con la historia de Venezuela que nosotras estudiamos no es la misma que ha sucedido después En estos 27 en estos 27 años. Entonces uno dice, ay, sí, yo me río y, ay, o sea, es cómico. Pero no, no es cómico, porque de verdad fue mucha gente que pasó, muchas cosas que pasaron, muchos fuimos partícipes de eso de alguna u otra manera, o sea, porque pues Carla contó ya la situación por cómo ella se tuvo que salir del país, no porque quiso, sino porque tuvo, porque tenía que hacerlo. O sea, en mi caso, sí, yo decidí, pero igual yo luché, o sea, yo traté de hacer lo posible para que mi país saliera de ese señor, marché todas las veces que tenía que marchar y pues, o sea, de verdad grité, me lloré hasta que me vine acá. Y sin embargo, aquí siento que también de una u otra forma lo hice. O sea, siento que de una u otra forma también apoyé y hablé bien de mi país y sigo haciéndolo porque sigo siendo venezolana y hasta que me vaya allá arriba, o sea, voy a ser venezolana, ¿sabes? 100%. Pero, o sea, quien está allí y quien ha vivido es quien puede realmente decirte, o sea, Sí. no digas nada, o sea, respeta lo que nosotros estamos sintiendo. Sí. ¿Sabes? Hace poquitos días yo estaba también con un cliente y el cliente es americano. Son personas que no hablan español y son americanos. Y de casualidad, no sé por qué llegó el tema de hablar de Colombia y después llegamos a Venezuela y yo le dije que yo era venezolana. Y él me dijo, ah, ¿de verdad? ¿De Venezuela? Entonces él me decía, deben estar muy tristes de todo lo que está pasando. Y yo le decía, tristes, ¿por qué? Y me dice, por lo que pasó con su presidente. Entonces, claro, para ellos no entienden la situación. Y le digo, no, nosotros no estamos tristes, nosotros estamos alegres. Entonces, alegres, ¿por qué? Pues, se llevaron a su presidente. Le dije, sí, pero es un presidente, es un narcotraficante, ¿sabe? Es un dictador. Tiene un montón de gente presa y tal, y me dice, ¿y ustedes no se están dando cuenta de que lo que hicieron es todo por interés? Le digo, claro, evidentemente hay un interés, estamos claros, no se están dando cuenta que les van a quitar el petróleo. Le digo, pero es que el petróleo ya estaba robado. O sea, ¿en qué momento se ha invertido en los últimos años en el petróleo y se ha invertido en Venezuela en las personas? No lo hemos tenido. El petróleo que tenía de Venezuela ha sido regalado a otros países. El venezolano no han invertido en el petróleo de Venezuela. O sea, simplemente está pasando de una mano a otra mano, pero los venezolanos no lo están disfrutando. Y el señor se quedó así como, dice, ¿no te estás dando cuenta de que este señor, porque evidentemente pues sus inclinaciones políticas eran unas, lo que está haciendo? Le dije, pues déjeme decirle que todos los venezolanos estamos felices. Él no entendía. Gracias por traer ese ejemplo porque es el perfecto para lo que queremos llevar. Exacto. Existe mucha gente que desconoce y es bien común leer esa frase de que el problema de los venezolanos solamente los venezolanos lo pueden resolver. Pero bueno, si tuviésemos igualdad de condiciones, una fuerza armada que está en contra del pueblo, ok, pudiésemos decir, ok, sí, solamente los venezolanos. Pero es como si dijéramos, sin entrar tanto en política, que el problema de las personas de los cubanos lo tienen que resolver los cubanos independientemente de que se les vaya la luz, que no tengan comida, bueno, pero solamente los cubanos pueden resolver eso. Entonces es un poco como que una doble moral que uno a veces no entiende. Y es tan diferente poder preguntar, con eso que pasó, ¿cómo se sienten ustedes? A decir, ¿deben estar ustedes tristes? No asuman. Pregunta, conoce, aprende. Claro. Lo que pasa El es ser que humano asume. Yo creo que hay un mal concepto, porque es, por decir, esta persona, ay, su presidente. O sea, Maduro no es el presidente de Venezuela. Correcto. Maduro es el dictador de Venezuela. O sea, hubo unas elecciones que perdió, ¿verdad? Que están unas actas que están guardadas en Panamá, donde dice que quien ganó las elecciones de Venezuela fue Edmundo González. Y él, como tiene el poder, como todos los dictadores, no lo reconoció. Entonces,
vamos a aclarar puntos. No te estás llevando al presidente de Venezuela, te estás llevando a un dictador. Y aparte de dictador, se lo están llevando porque es un narcotraficante que tiene orden de captura. Entonces, por eso se lo llevan. ¿Que les interesa el petróleo? Qué chévere que les interesa el petróleo de Venezuela, porque gracias a eso la consecuencia va a ser que nuestro país va a poder salir de toda la desgracia que tiene encima. Pero esa desgracia se va a empezar a ir y ya se fue una parte. Entonces, si no sabes y no conoces, respeta, como dice Joana, pregunta cómo te sientes, qué te parece. Y un venezolano que ha vivido en Venezuela, que sabe que todavía puede tener gente ahí, que sabe lo que está pasando todavía la gente que está adentro, que no ha podido celebrar porque en su corazón están súper felices, pero no lo pueden demostrar porque revisan teléfonos, porque te llevan presos si te encuentran algo de que estás a favor de que se lo hayan llevado, etcétera, porque sigue la represión, porque bueno, es un cambio que va a tomar tiempo. Entonces, no sabes, ¿me entiendes? O sea, el ser humano, o sea, seamos empáticos, pues, Eso, o sea, eso es seamos empatía. empáticos como seres humanos, independientemente de tu posición política. Pero no es muy difícil averiguar quién es Maduro, o sea, eso no es muy difícil. Que ha sido lo más lejos de la verdad que alguien les ha dicho. Sí, bueno, lamentablemente a veces hasta por presidentes de otros países decir que en Venezuela sí hay una democracia, que el presidente que estaba afortunadamente, que era Maduro, estaba legalmente en su posición, cosas que obviamente son muy obvias que es mentira. O que sí, hay estados de derecho, o que los presos en realidad es porque se hicieron algo. Es bien frecuente leer eso, bueno, si está preso es porque hizo algo. Y lamentablemente hay muchos presos políticos que la gente no cree que porque, justo hoy leía que por un chico de 19, 20 años por denunciar que había aguas negras en su barrio, pues lo metieron preso porque sencillamente no pueden decir ningún tipo de queja, ni que algo está mal, ni que nada. Entonces, en realidad son tantas cosas que uno lee que son tan lejos a la realidad que, bueno, pasaríamos un buen rato. Sí. Sí, bueno, yo tengo una que es un poquito complicada, ¿verdad? Porque yo pienso en el punto de vista de las personas también que viven aquí. No el hecho de no celebrar con ustedes, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eso yo creo que ustedes se merecen, que todo el mundo celebre con ustedes esa captura. Pero a la misma vez yo digo, ¿qué características ustedes vieron en ese dictador de su país que son alertas para que eso no vuelva a ocurrir en ningún lugar donde ustedes vivan? El dictador, la persona que llega, en este caso, o sea, cuando llegó el Chávez al poder, él llegó supliendo una necesidad. O sea, en Venezuela estaba sucediendo algo, la economía no estaba decreciendo, había muchos niveles de corrupción, habían varios factores. Entonces, el poder de convencimiento, o sea, el don de la palabra que tenía ese señor fue lo que caló en la mente de cada una de las personas que votó por él. Entonces, creo que eso es algo, y creo que ha pasado con la mayoría de los dictadores, o sea, históricamente, pues Hitler era así, o sea, Hitler hablaba al pueblo, le llegaba al pueblo y decía lo que el pueblo quería escuchar. Entonces, creo que es como una condición o no una condición, creo que es como una alerta. Una alerta. O sea, una característica que ellos tienen. Algo así, exacto, o sea, como que mira, epa. Se escucha muy bonito. Ajá, para ser real. Sí, pero yo es creo lo que también podría a las decir. personas que ellos le llegan, porque por decir, o sea, en mi caso, o sea, Chávez en su campaña, o sea, cuando él hizo campaña para poder ser presidente, Chávez ya venía con una relación con Fidel Castro. Chávez viajaba en Venezuela con aviones cubanos. Sí, es verdad. ¿Ok? O sea, yo me acuerdo de eso perfectamente. Sí. O sea, no es que él después que toma el poder empieza a hablar bien de Fidel Castro o empieza a darle la mano a Fidel Castro, no. Él en su campaña, él viajaba por Venezuela en los aviones cubanos y ya
tenía relaciones y eran relaciones públicas, o sea, públicas quiero decir que la gente lo veía, yo de eso me acuerdo perfectamente. Yo estaba embarazada de mi hijo mayor y yo vengo a este país, gracias a Dios pude venir para acá a comprar las cosas del bebé y tal, y o sea, yo venía frecuentemente a este país, por supuesto, o sea, si tú vienes a este país, bueno, precisamente a Miami, a Florida, conoces cubanos, ¿no? O sea, como que ahora conocieras venezolanos. Y yo me acuerdo que en X tienda, yo no sé por qué la señora me pide o me ve el pasaporte y me dice, eres venezolana. Y yo le digo, sí, soy venezolana. Y me dice, ay, mira, mi amor, que tú sabes, una señora cubana aquí en Miami. Me dice, mira, mi amor, que tú sabes ese señor que está allá, sabes que yo sé que se va a estar lanzando presente. Tú sabes que él anda con Fidel porque yo he visto, él es amigo de Fidel y mira, nuestro pueblo. Y yo le digo, mire, señora, ¿sabe qué? Yo he tenido la fortuna de conocer muchos cubanos y sé que él está. Yo le digo, mire, lo más triste es que yo estoy clara de eso, pero la mayoría en mi pueblo no está claro de eso, porque él le está llegando a un específico target de gente que la está convenciendo y va a ganar. Le dije, o sea, yo estoy embarazada, o sea, la primera elección de Chávez yo estaba embarazada de mi hijo mayor y yo di a luz, o sea, a las 3 semanas de esa elección. Y yo con mi barriga, o sea, yo tengo que ir a votar en contra, o sea, porque yo sé, o sea, yo en mi conocimiento decía, o sea, una persona que venga de la mano de un dictador que le ha hecho tanto daño a un pueblo como Cuba, no me va a decir que va a traer algo bueno para mi pueblo. Esa era mi lógica, pero no era la lógica de la mayoría de los venezolanos. Entonces ellos calan en cierto tipo de personas y hacen mucho volumen porque sí, tienen don de palabra, pero para cierto tipo de personas también, porque sí, o sea, hay una necesidad, hay una falla, hay algo y de ahí se empiezan. Porque no creo que, o sea, es como, porque no vamos a hablar de características de Maduro. Maduro no tiene características. O sea, Maduro jamás hubiese estado en la posición que esto si no lo hubiese dejado Chávez. O sea, ahí la persona con las características, la persona estratega, la persona que armó fue Chávez. Y es lo que deja esto acá. Sí. No, y una de mis principales banderas rojas es recordar que Chávez llegó por un golpe de Estado. O sea, se dio a conocer. Fue un golpista. Lamentablemente el PRO lo indultaron. Y bueno, resulta que mucha gente, sobre todo la gente de escasos recursos, él se quiso crear la imagen del salvador de los pobres. Pero sí, la principal que fue, afortunadamente siempre estuvo clara de que fuiste un golpista, mataste gente porque llegó con su escuadrón, y ya él tenía ese foco, ya él tenía esa mentalidad. Hubo gente que lamentablemente se dejó envolver, como que va a ser el cambio, Venezuela será única, y ya se empezaba a decir, cuidado que pueden parecerse a Cuba, era bien frecuente, y uno decía, no, eso jamás va a pasar en Venezuela. No, Cuba es una isla y Venezuela. Y bueno, 26 años después, ninguna vive en Venezuela. Todavía está ese gobierno que, aunque Chávez ya no está, bueno, quedaron sus secuelas y mire todo lo que hemos tenido que pasar. ¿Qué significa reconstruir para una mujer venezolana? Volver, quedarse afuera, reinventarse donde está ahora mismo. En mi caso un poquito de todo. En mi caso fue reinventarme y también comenzar desde cero. Así como comentó Fabiola, pues digamos como que uno ya no es arquitecto, bueno, uno sí es arquitecto, digamos, pero digamos no puedes trabajar aquí como arquitecto, o por lo menos no recién llegado. Más sin embargo, uno tiene algo que tú tienes todo tu background, tu experiencia, que a lo mejor no tendrás el título, pero tienes ahí la experiencia, ¿verdad? Y eso nadie te lo quita. Esas experiencias ya las tuviste y las puedes aportar para cualquier trabajo en el que trabajes. Entonces, digamos como que en el caso mío, pues comencé por trabajos muy básicos, no tenían nada que ver con mi profesión ni nada, pero justamente por eso ya uno tiene una educación, tiene un background y siempre uno quedaba destacado o uno siempre quedaba por encima de la media y ahí entonces vas aspirando de ahí una cosa a otra y de ahí a otra y de ahí a otra y yo creo que es parte de eso, del ir como evolucionando y reinventándote.
Entonces está bien, a lo mejor pues no trabajo aquí de arquitecto, pero toda mi experiencia en proyectos, en construcción, en revisar mis planos y entender el proyecto, en contacto con arquitectos, el poderme manejar con profesionales del mismo ramo, nadie me lo quita. Y hoy en día lo aplico en el trabajo en el que estoy y es bien reconocido porque es una experiencia válida. No, y pienso que eso también es algo cultural. Yo cuando llegué aquí, yo estaba segura que allí yo no me iba a quedar y conozco gente que yo por Facebook o que me reencuentro de esa época y son personas que están en lo mismo. Entonces yo pienso que eso... pienso Donde que ella eso, las dejó. están exacto, todavía entonces allí. pienso que ahí la parte cultural de ese venezolano de que, ok, por aquí no estoy yendo bien, vamos a intentar por otra, pero como que lo voy a intentar, me voy a reinventar, no está fácil, pero yo sé que lo voy a Así conseguir, es. voy a ser persistente. Al principio, la verdad que yo lloraba 3 días sí, un día Igual, no. todos. No era fácil, no era Todas fácil, pero llorábamos. pienso que culturalmente eso me sirvió, o sea, como que yo crecí sabiendo que no lo tenía todo, no venía de una clase alta, pero siempre fui, como dice, un poco nerd. Siempre yo voy a estudiar, mis papás no tenían que estar detrás de mí, yo era así bien enfocada y creo que esa es la clave, como que Ser constante. ser constante y pienso que eso también viene de la cultura. El venezolano Sí, es bien trabajador. luchador, nos ha tocado definitivamente, estamos regados por todo. No hay, yo creo que no hay un país donde lleguemos y no existe un venezolano y que bueno, yo ya hacía esto, pero aquí estoy haciendo esto y me ha ido súper bien. Entonces eso que yo pienso que es cultural también, como que eso nos caracterizamos así por bueno, me tocó reinventarme, pero aquí yo no me voy a quedar en este mismo sitio. Y sabes que también es bueno como acotar que quizás a lo mejor las limitaciones que hemos pasado en nuestro país, como que mira, no hay luz, pero no importa, hago lo otro, no conseguí leche, pero busco lo otro, y hoy no conseguí carne, o no importa, conseguí pollo, y sabes, estamos en proceso de cambio y de innovación, y entonces es algo que tenemos como en nuestro ADN. Y entonces uno llega aquí, ¿verdad? Y digamos eso que tienes como ese impulso de digamos por aquí, por acá, por allá, y uno va buscando la vuelta. Yo creo que hasta laboralmente, yo creo que somos cotizados por eso, porque de repente un americano tiene como su mente cuadrada y ¿qué hay aquí? Se me trancó el paso, ya me quedé parado, porque no sabe ni qué hacer, se quedó parado. Sin embargo, nosotros no, buscamos por acá, o por acá, o por acá, le damos la vuelta, por arriba. Eso es algo muy valioso, o sea, ahí tú ves que hasta de las adversidades del país uno saca cosas positivas que incorpora en su día a día y mira ahorita. Sí, sí. Como bien lo dijo Carla, de algo que le pasa, lo nombra una bendición. Así mismo es, de algo, de una situación no tan agradable, uno Sale saca una todo lo bendición. positivo para reinventarse y seguir adelante. Qué bien, qué bien. La palabra libertad tiene diferentes significados según la situación de la persona o del país, ¿no? Cuando se escucha al pueblo clamando libertad, libertad, que lo vi mucho en los videos que estuve mirando, ¿qué significa esa libertad para un venezolano, ¿verdad? Que dependiendo de qué significa, porque esa palabra es la que claman cuando están en las calles. Yo creo que libertad para un venezolano es una palabra muy grande, que se pueden significar muchas cosas, porque cosas tan básicas que en Venezuela se dejó de tener la libertad de poder elegir. O sea, la libertad de poder elegir qué decir, de poder elegir qué pensar, o sea, algo tan básico para el ser humano, de ser tu dueño, de bueno, tus pensamientos no te los pueden quitar, pero no los puedes expresar, ¿sabes? O sea, vivir con temor de expresar una alegría como la que estamos pasando, no lo puedes hacer. Entonces, libertad es algo tan grande para un venezolano, sobre todo el venezolano que está en Venezuela, porque son cosas que los que estamos afuera, bueno, nosotros sabemos algo porque vivimos en Venezuela, todavía tenemos gente, las personas que nunca han estado ahí. O sea, que son cosas tan básicas y tan intrínsecas del ser humano, de tu poder ser libre de tu pensamiento, de tu creencia, o sea, y se llevaron todo eso, o sea, hasta problemas o sea, de religión, o sea, de
¿me entiendes? De cultura, de lo que quieras. Libertad de poder jugar en la calle. O sea, que no lo pueden tener unos niños. Entonces, yo creo que, o sea, para los venezolanos, especialmente para los venezolanos que todavía están dentro de nuestro país, la libertad es tan grande y tan soñada, pero está llegando. Está llegando porque ya tenemos la esperanza. Eso creo que es fuerte y de verdad que Sí. como que uno se... Porque te sientes, porque ahí está, porque todavía, o sea, es tu gente, es tu país. O sea, yo estoy sumamente agradecida con este país, sumamente por poder ser americana, pero yo soy venezolana también. Mi corazón es muy grande. Venezuela siempre va a estar ahí, así como también amo este país. Y de verdad que todavía duele. Sí. Es que yo creo que, o sea, libertad encierra como muchas de esas cosas. O sea, lo que dijiste, y es que, o sea, nos quitaron todo, nos quitaron hasta la libertad de expresión, que era lo que decía Carla, que era lo más grande que tú puedes tener. Entonces, el que tú estés en este país y te puedas expresar, porque tenemos una democracia, o sea, y lo puedas decir. Y ojo, o sea, libertad no significa que yo diga lo que me da la gana. No, o sea, ni hacer lo que me da la gana. Libertad es decir lo que mis principios me llevan sin dañarte a ti, Con ni a respeto. ti. Es respeto. ¿Sabes? O sea, yo soy responsable por lo que estoy diciendo y por mi libertad. Y es lo que yo quiero. Y de hecho, es una cosa que yo trato y desde que llegué, o sea, me propuse y o sea, nos lo propusimos hacerlo con nuestros niños, es demostrarle que ambas culturas se pueden unir. O sea, si bien es cierto que yo no les enseñé a pedir la bendición, sin embargo yo les digo Dios te bendiga, ¿me entiendes? Y si bien es cierto que nosotros, yo no sé ellas, pero por ejemplo, yo nunca celebraba el 5 de julio. O sea, sé que es la de independencia de Venezuela, pero nunca lo celebraba. Nunca me vestía de Venezuela ni nada. Pero en este país, mis hijos lo hacen y yo lo hago por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, es crearle, o sea, unimos nuestras dos culturas. Y yo te enseño mis raíces y tú me enseñas las tuyas. Y es lo que estamos haciendo. En mi casa creemos con eso y crecemos con eso. Y así yo les forjo y les digo, o sea, tú tienes libertad de expresarme lo que tú quieres, pero yo también tengo libertad de expresarte lo que yo deseo y lo que yo siento, sin herirte tus sentimientos. Y creo que eso es algo que más allá de Venezuela es algo que le falta al mundo. O sea, que aprendamos a respetarnos, que aprendamos a oírnos, a saber que tú no tienes que opinar lo mismo que yo, pero sí debes respetar lo que yo opino. Claro que sí. Nada, para mí libertad a veces damos por sentado cosas básicas y a veces la gente sobreentiende de que, bueno, eso va a pasar porque nos lo merecemos o porque es ley de vida, pero no, para los venezolanos libertad es ir, la posibilidad de comprar lo que tú quieras porque te lo mereces sin tener miedo de que lo que tú digas o lo que opines te va a traer consecuencias. Entonces es todo, libertad es tener acceso a las cosas más básicas sin tener o expresar tus desacuerdos sin tener miedo a que el que no opine igual a ti vaya en contra de ti. Entonces, la verdad que yo pienso que la libertad es todo. Listo, no, pues para mí libertad es un poco de lo que todas dijeron, en realidad es más de lo mismo, tener acceso simplemente a las cosas básicas que normalmente pues no los puedes tener, de expresar libremente lo que piensas, evidentemente sin herir a otros, y ahí también pues incluso me referiría hasta a los comunicadores sociales o periodistas de nuestro país, que simplemente por estar trabajando y divulgando la noticia de lo que realmente pasa,
los llevan presos. Entonces no estamos hablando simplemente de cosas básicas de vida, sino simplemente que no pueden ni siquiera trabajar o informar lo que realmente pasa, porque están presos. Hoy en día muchos de los presos políticos que hay, muchos son periodistas por estar haciendo su trabajo. Mencionaban ustedes como que ya sacaron a uno, ¿verdad? Pero dan a entender como que todavía hay, no dan a entender, lo dijeron bien claro, que todavía hay una opresión. ¿Han visto algún cambio? O... Sí, total. Y lo principal, la liberación de muchos presos políticos. Sus familias ni sabían dónde estaban y empezaron ellos en un discurso, dijeron que iban a empezar a liberar a presos sin decir que eran políticos, porque para ellos no existen presos políticos. Pero yo creo que una de las principales cosas es la liberación de presos políticos porque dijeron, leí también una historia de un señor que era dueño de una pizzería, lo metieron preso porque le daba pizza a las personas que estaban protestando, o sea, por esas causas. Sus familiares ni sabían dónde estaban, tenían meses o incluso hasta años y ni siquiera les dicen, bueno, están en este sitio. No se sabe dónde están. Entonces, por lo menos para mí, la verdad sí me parece bien justo la liberación de los presos políticos, porque aun cuando, y mucha gente, bueno, no ha pasado nada, pero, cónchale, si es un familiar tuyo, en verdad tú vas a decir que no ha pasado nada. Desde mi punto de vista, eso ha sido una de las cosas principales. Vamos a estar claros, todo eso está pasando porque los están presionando. Obviamente. Los están presionando y los están obligando seguramente con consecuencias graves. Por eso es que lo están haciendo. Eso estamos súper claros. Correcto. ¿Cierto? Es que no es que lo están haciendo de buena voluntad, pero creo que es importante mencionarlo porque a lo mejor la gente que nos escucha piensa que cambiaron. Que aun cuando el tono maybe ya no es tan represivo o tan ofensivo, esa es la palabra, no es porque ellos, exacto, son buena gente, es sencillamente porque tienen una presión y bueno, se han visto la necesidad de, ok, vamos a liberar para que piensen que, pero en realidad no es porque son buena gente o porque un día despertaron y bueno, vamos a cambiar, no. Ellos están totalmente entendiendo todo lo que está pasando, todos los... Sí, no vaya a pensar que es que ellos quieren mejorar, porque eso no es así. A mí me parece que ustedes son excelentes ejemplos de mujeres que se eligen, que se priorizan, que son luchadoras. De verdad las admiro muchísimo. Gracias, no. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, por esta ventanita. Las admiro mucho. Estoy bien contenta de que estén aquí. Me siento orgullosa de conocerlas. Que sean de verdad 4 mujeres tan fajonas, tan trabajosas, tan ustedes, que tienen a Venezuela dentro del corazón. Que cada vez que lo mencionas veo tus ojitos y me da mucha emoción también. Le doy las gracias por estar aquí y contar su historia. Qué mejor, ¿verdad? Que escucharla de ustedes que estuvieron en esa Venezuela antes y lo que es, ¿verdad? Ahora. Y nada, gracias. Lo que me resta por decirles gracias. Agradecida, muy emocionada de sus palabras, de verdad. Y saben que celebramos con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y que quede como... Y por la oportunidad, sobre todo, de que expresar lo que muchas personas no pueden hacerlo y que esto llegue a quien necesita llegar. Sí. Todas ustedes tienen unas fortalezas y unas capacidades de inteligencia emocional, de estrategia de manejar situaciones difíciles. Cada una de ustedes aportó algo más allá del asunto de Venezuela. Cada mujer puede escuchar, cada mujer que decide escuchar este podcast puede mirarse en el espejo de ustedes. Ustedes tienen el testimonio y tienen la solución de cómo llegaron a salir de eso. Y eso es muy valioso y quiero que se lo lleven. Me imagino que ya lo saben, pero se lo lleven de este podcast, ¿verdad? Y de la oportunidad y el impacto que esperamos que eso tenga para las personas que vean este episodio. Así que muy honrada. De ustedes, de corazón. Sí, muy honrada de su presencia. Así que con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima. El arte del